13C, con el auspicio de Caja Vecina de Banco Estado, el banco en tu almacén. Giros, Depósitos y Pagos, presenta Mundo en Juego. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Mundo en Juego y a un programa especial en esta semana porque ya estamos en la recta final de nuestra temporada 2010. En este capítulo 11 ya de Mundo en Juego vamos a ampliar la mirada al conjunto, a los 10 grandes temas o acontecimientos que venimos revisando ya desde mediados de abril aquí en el programa. Por eso quiero presentarles en primer lugar a nuestro invitado especial que tenemos hoy, porque está con nosotros Alfredo Riquelme, profesor de Historia Contemporánea en el Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Además, doctor en Historia de la Universidad de Valencia y especialista justamente en el estudio de la vinculación de Chile con el mundo en nuestro tiempo. Bienvenidos. También están nuestros analistas habituales, Juan Gabriel Valdés, director ejecutivo de la Fundación Imagen de Chile y ex ministro de Relaciones Exteriores, además, y ex embajador ante la ONU. Juan Gabriel. Mauricio, buenas noches. Y Juan Emilio Cheire, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, ex comandante en jefe del Ejército y parte esencial de la fundación y creación y concepción de este programa. Juan Emilio. Buenas noches, Mauricio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y decíamos que en esta semana vamos a ampliar miradas vinculando los distintos hechos o acontecimientos que nos ocuparon durante las últimas semanas aquí en Mundo en Juego, porque finalmente son estos hechos los que han dado forma al mundo en que vivimos hoy y que están dando forma también al mundo en el que vamos a vivir por delante en este siglo XXI. Bajo esa simple premisa, ¿qué les parece que abramos la palabra para que nuestros analistas e invitados planteen sus ideas iniciales? Partimos contigo, Juan Gabriel. Bueno, hemos mirado el siglo XX, pero no solo el siglo XX, sino que también aquellos hechos que originaron la forma como se desarrolló el siglo XX y cómo estos hechos, muy distintos entre sí, algunos de ellos, van generando los cursos de acción de la humanidad durante el siglo que comienza y que ha comenzado ahora. Desde hechos de liberación, como el fenómeno de Sudáfrica, o incluso en su momento una revolución también de descolonización, como es de alguna manera, lo dijimos, la revolución cubana, hasta hechos que transforman la economía del mundo, pero que vimos en ese programa desde la crisis del 29 hasta ahora, cómo se han dado muchas crisis en el capitalismo que nos llevan a cuadros de extrema incertidumbre, no demasiado lejanos de lo que estamos viviendo hoy día, y luego también algunos asuntos que conmovieron a la humanidad, como el inicio de la carrera espacial, que claramente estamos describiendo, lo dirán nuestros sucesores, nuestros herederos en el tiempo, estamos describiendo algo que todavía es primario, la llegada de 3 personas a la Luna. Quizás eso va a ser visto en el futuro como un asunto parecido a la invención del Ford T o de algún auto inicial. Por lo tanto, hemos mirado algunos asuntos que comienzan y que están todavía en ciernes de desarrollo y hemos visto otros procesos de transformación que califican de manera muy clara cómo es el mundo en el que vivimos hoy. Juan Emilio. Cuando en el Centro de Estudios Internacionales, en el año pasado, hacíamos una investigación sobre los aspectos internacionales que habían movido al mundo, nos dimos cuenta que el año 9, el 2009, coincidían aniversarios redondos, como los 80 años de la Gran Depresión o los 50 años de la Revolución Cubana, y ahí quisimos ahondar en eso y presentar con ese valor unitivo de aniversario, encontrar 10 hechos del siglo XX que tenían impacto el siglo XXI. Y creo que el desarrollo y lo que conversemos hoy nos demuestra que independiente de la fecha, independiente del lugar, vemos que están en todos los continentes, independiente de la característica del hecho histórico, como mencionaba Juan Gabriel, la historia acompaña al hombre más allá del lugar donde se produce, de la fecha en que se origina o de la característica central del hecho.
Yo creo que eso es lo que hemos querido conversar y compartir con nuestros televidentes. Alfredo. Bien, yo creo que es muy significativo que la mayor parte de los acontecimientos que se seleccionaron para este programa, con excepción de la crisis de 1929, se sitúan en el mundo post-Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que en ese sentido, ¿no es cierto?, es el siglo XX que de un modo u otro se proyecta hacia nuestro siglo XXI. ¿Ya? Es el siglo XX que después de la derrota de la Alemania nazi y sus aliados, pone en primer plano, ¿no?, el fin de los imperios, ¿no?, el tema de la expansión de la democracia en el mundo, ¿no?, y configura, ¿no?, un mundo en el cual ya no es pensable la relación, digamos, norte-sur en los términos que había existido hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso es, por supuesto, un fenómeno positivo, ¿no?, en el sentido que hay una cierta expansión de la voluntad de libertad, ya no para un conjunto de pueblos, entre comillas, civilizados, sino que para todos los pueblos de la Tierra. Pero eso plantea problemas enormes desde el punto de vista de la continuidad de la simetría de la distribución de los recursos económicos, así como notables dificultades en el entendimiento entre las culturas. Ustedes han insinuado ahí varias ideas ya para abrir la conversación, pero ¿qué les parece que para hacerlo hagamos un recuento? Porque la idea es que desarrollemos una conversación con alguna dinámica, podríamos llamarla de juego, para disectar o para valorar uno frente a otros estos distintos acontecimientos, como tú decías, Juan Gabriel, de tan distinta naturaleza y de tan distinto tiempo también entre ellos. Pero, por ejemplo, ¿cuál de todos estos temas o acontecimientos ha sido el más gravitante para el mundo finalmente? ¿Cuál ha resultado, por ejemplo, de mayor impacto para Chile en particular? ¿Cuál ha sido el más épico o el más emocionante para la humanidad? Por otro lado, nos podemos preguntar también cuál de estos 10 grandes acontecimientos recientes generó más violencia en el mundo o fue en sí el más violento, o cuál fue el más aportador para la paz sobre la tierra, o finalmente cuál nos sorprendió en su momento o cuál nos sigue sorprendiendo incluso hasta el día de hoy. Siempre soñé con decir lo siguiente: los nominados son... y serían los hechos que revisamos en esta semana. ¿Lo soñaste para Viña o para Mundo en Juego? No, para acá, para Mundo en Juego. Para Hollywood. Exactamente. Y los hechos son los siguientes, los que vimos en estas 10 semanas. La Revolución Cubana, que culmina con el triunfo de Fidel Castro en 1959 y el régimen ya de medio siglo de los hermanos Castro, lo estamos viendo ya en imágenes. Las guerras del Golfo, en el contexto de la irrupción del terrorismo global con el ataque a las Torres Gemelas y las consiguientes invasiones a Afganistán y a Irak. O el fenómeno chino a partir de la revolución de Mao, el giro de China en estas últimas décadas al capitalismo, el crecimiento acelerado, la configuración de una tremenda potencia mundial hoy en día que ya se pelea el segundo puesto entre las economías del planeta, las crisis económicas del crack del 29, que gatilló la Gran Depresión de los años 30, que afectó a todo el mundo, a nosotros también, las crisis después del año 80, ¿no es cierto?, la crisis de la deuda, la asiática de los años 90 y la última debacle financiera de la que estamos recién saliendo. La liberación de Sudáfrica después del apartheid institucionalizado en ese país con la figura clave de Mandela y el cambio que hay detrás del mundial que se está desarrollando hoy justamente en estos días en Sudáfrica. También vimos la caída del muro y de toda la cortina de hierro, el año 89, el 90, sepultando medio siglo de Guerra Fría, la reunificación de Alemania, el desmembramiento de la Unión Soviética, la llegada de la democracia en Europa del Este, o el conflicto de Palestina, un dilema no resuelto en estos 50 años desde la creación del Estado de Israel, una tarea pendiente para el mundo allí, que es la creación del Estado palestino. La carrera espacial, que se recordaba acá, otra expresión de la Guerra Fría que culmina con el hombre en la Luna el año 69 y que amplía nuestra mirada más allá de la Tierra. También hablamos en Mundo en Juego de los bicentenarios, de cómo sorprenden a Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, México, frente al creciente poderío y al liderazgo de Brasil. Y también analizamos la semana pasada el fenómeno de Chile en el mundo, nuestra inserción internacional, nuestros vínculos con todos los continentes después de haber sido escenario de Guerra Fría, del régimen militar, de la recuperación de la democracia. En fin, vamos a ampliar esta conversación a la vuelta de comerciales junto a nuestros analistas estables y a nuestro invitado especial de hoy. Y los invito a una pausa y luego seguimos aquí en Mundo en Juego. 3CC, con el auspicio de Banco Estado, está presentando Mundo en Juego.
Estamos de vuelta en Mundo en Juego, listos para empezar a conversar ya en profundidad con nuestros analistas estables, Juan Gabriel Valdés, Juan Emilio Cheire, y nuestro invitado especial de este programa especial, el profesor Alfredo Riquelme de la Universidad Católica, para conversar y profundizar en los 10 grandes acontecimientos que nos ocuparon durante las 10 semanas anteriores de esta temporada 2010 del programa. La palabra ahora es de ustedes. La primera pregunta que habíamos planteado antes de irnos a comerciales había sido: ¿cuál de todos estos hechos resultó, a juicio de ustedes, el más gravitante para el mundo entero, el que más cambió tal vez el curso de la historia de la humanidad? Juan Emilio. Es difícil elegir, pero hay que hacerlo. Para mí la Revolución China, pero no solamente el contexto de la llegada al poder de Mao, sino que todo lo que vimos después. Porque China, a partir de ese momento, genera una dinámica que es la analizada en nuestros programas, que lleva a que ese tremendo poder que está ahí por miles de años emerja con una fuerza que ni siquiera hace 20 años visualizábamos, que tenga una capacidad de reinventarse desde lo que pudimos creer iba a ser su tendencia hacia un modelo que no pierde mucho con respecto a la parte política de su origen, pero que tiene un cambio radical en cuanto a la parte económica y la inserción al mundo. Y ese gigante dormido, ese gigante que se creyó podía ser controlado, hoy día vemos que es el actor que tal vez en unos años supere a todos y que ya está en el segundo lugar del mundo. Quizás ya está calificando este hecho ya para el más inesperado, entonces por eso lo hablamos más ratito. Antes de eso, Alfredo, ¿qué dirías tú sobre esto? Yo creo que han sido muy convincentes los argumentos que ha dado Juan Emilio respecto a China. Sin embargo, yo voy a introducir otro tema. Yo pienso que está en la duda entre, tomando los acontecimientos que se han expuesto en el programa, entre la caída del muro de Berlín y la crisis de 1929. ¿no? Y creo que me voy a inclinar por la crisis del 29. ¿no? Y por lo tanto voy a centrarme en esto. Yo creo que la crisis de 1929 y la elijo porque sigue siendo un tema actual. De un modo u otro, la caída del muro de Berlín puso fin a un tipo de regímenes y a un tipo de experimentos económicos y a un tipo de confrontación mundial que, con la propia caída del muro de Berlín, por así decirlo, quedó superada. ¿no? En cambio, los problemas que reveló la crisis de 1929 son problemas que siguen siendo actuales. ¿no? O sea, debiéramos entender ahí que la caída del muro amplió el espectro de expansión de la crisis también a ese mundo que... Bueno, también puede ser, pero a lo que quiero decir es decir, la crisis del tipo de socialismo que conoció el siglo XX ya se produjo y dejó ese tipo de socialismo fuera de la época actual. En cambio, la crisis de 1929 demuestra, ¿no es cierto?, o expresa un tipo de problemas que el capitalismo no ha logrado superar hasta el día de hoy. Con esto no estoy diciendo que sea hoy día igual que la crisis del 29, porque la otra razón por que la elijo es porque después de la crisis del 29 se hizo un gigantesco esfuerzo, ¿no?, para desarrollar políticas públicas, ¿no?, que de un modo u otro pusieran freno a la catástrofe a que puede llevar el mercado dejado a su libre juego. Claro. ¿no? Y llegó a la construcción de los estados de bienestar europeos, que entre otras cosas puso fin a lo que algunos historiadores han llamado la guerra civil europea, o que podríamos llamar guerra social europea, que se vivió justamente hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, tú lo ves no solamente por la crisis, sino por los efectos políticos, exactamente, sociales. Exactamente. Es decir, de hecho, sin crisis del 29 no hay Alemania nazi. Y claro, sin eso no hay Segunda Guerra Mundial, claro. Y bueno, y todo lo que conocemos. Ahí también hay una cadena. ¿no? Creo que da lugar a muchos
cambios que van a marcar el siglo XX desde la década de los 30 en adelante. Lo que prueba que la economía tiene efectos en hartos ámbitos. Sí. Exactamente. Juan Gabriel, ¿compartes tú o tienes un tercer candidato ahí para considerarlo el más A ver, grave? yo comparto lo que se ha dicho, en el sentido de que es evidente que la aparición de China como un actor central en la política económica y en la política mundial constituye un factor de transformación absolutamente difícil de prever, en el sentido de cuál va a ser la forma que va a adquirir la geopolítica en un marco en el cual China se constituye en un actor que rivaliza abiertamente con el potencial norteamericano. Por lo tanto, es evidente que ese es un candidato muy importante. Un segundo candidato, evidentemente, son las crisis económicas, por cuanto las crisis económicas parecen no solamente reproducirse, sino que la fase de tiempo entre una y otra parece acortarse. Y eso es algo que complica aún más, y con un elemento que no existía de esa manera tampoco antes del 29. Desde el 29 adelante son crisis globales. Es decir, nadie puede sustraerse al efecto de la crisis. Pero hay un tercer elemento que me parece un tercer tema, que lo voy a poner así: la carrera espacial, pero la carrera espacial en el sentido de la extraordinaria revolución tecnológica que vive el mundo. Porque lo vimos ese día, esa revolución tecnológica de comunicaciones, de invención, de innovación, de capacidad de crear instrumentos que alteran de una manera muy radical la capacidad de expansión del hombre, pero también la vida de cada uno. Creo que esa transformación tecnológica brutal es un factor que transforma el mundo y que tiene una injerencia enorme sobre la manera como van a vivir los hombres sobre el planeta. Me parece súper interesante, en primer lugar, que las tres votaciones, siendo distintas, se fundamenten en procesos que siguen hasta el día de hoy o que se proyectan al futuro. Cuestión bien clave, ¿no es cierto?, en los planteamientos iniciales de ustedes también. Incluso podríamos decir que la revolución china y luego el giro de China hacia el capitalismo puede ser el gran acontecimiento del siglo XXI, Claro, más que claro, del siglo XX. Es que eso le iba a preguntar justamente, tal vez algunos justamente los están planteando ustedes porque, Juan Emilio, estamos adivinando que lo de China realmente en este siglo es cuando lo vamos a palpar de verdad. Y yo creo que ahí está, y Alfredo es el que más debe dominar esto, el maravilloso contenido de lo que es la historia. La historia no tiene una lectura como de un momento, no es como una fotografía. Es una fotografía que después se revitaliza y parece ser una película dinámica. Claro. Si nos quedamos con la fotografía de Mao en la Revolución, lógicamente no vemos el efecto que tiene hoy. Claro, y por otra parte, Juan Gabriel. No, y es también bastante común hoy día encontrarse con predicciones de historiadores y predicciones de economistas que miradas 20 años después que fueron hechas parece francamente pintoresca o simpática porque se equivocaron medio a medio. Claro. Por lo tanto, también es cierto que valdría la pena ver este programa en muchos años más y ver si nos equivocamos del todo. Claro. Así es. Recuerdo que en su momento, cuando hablamos de las crisis, también por ahí deslicé el comentario de que la crisis del 29 tenía yo la impresión de que había sido el primer acontecimiento realmente global en esta historia contemporánea, porque los otros siempre tuvieron alcances geográficos más limitados. Pero la crisis del 29 realmente nos impactó en todas las latitudes, ¿no? Así es. Pero pasemos a la siguiente votación, porque ahora aterricemos ese impacto no solo para la humanidad en general, sino para Chile. ¿Cuál dirían ustedes, y partamos ahora contigo, Juan Gabriel, que fue de estos acontecimientos el que más repercusiones, consecuencias o impacto o cambios de rumbos generó en Chile? A ver, yo creo que claramente la crisis del 29, en el sentido de que la crisis del 29 produjo un impacto en nuestra economía absolutamente gigantesco. Se dice, lo dijimos en el programa, que Chile fue de los países más golpeados en el mundo por la crisis del año 29. Por lo tanto, nuestra dependencia o nuestro fenómeno digamos, el alcance que tiene sobre nosotros la crisis económica ya se marcó el 29 y se sigue marcando en el tiempo y se va a seguir marcando debido al tipo de economía abierta que tenemos. Pero no solamente ese, yo creo que otro fenómeno que tuvo una influencia enorme sobre nosotros y sobre todo América Latina fue la Revolución Cubana, para importar eso, por cuanto en definitiva, si bien
produjo tensiones revolucionarias o pre-revolucionarias en algunas partes, es evidente que también generó movimientos de respuesta a esas tendencias revolucionarias y también generó políticas sociales que en otros momentos no eran aceptables, pero que vista la existencia de la Revolución Cubana había que introducirlas para poder calmar este fenómeno de irrupción de masas que querían un cambio radical en las estructuras políticas y económicas de estos países. Por lo tanto, yo me inclinaría por claramente la crisis del 29 y las crisis económicas y también el fenómeno cubano sobre América Latina. Perfectamente podemos tener una visión ahí compartida, porque tú estás pensando, me imagino, en reforma agraria, en nacionalización del cobre. Así es, todos esos fenómenos, en definitiva, incluso la promoción popular de la época de Frei Montalbano, ¿verdad?, tienen que ver con una forma de concepción, de reacción frente al impulso y a la provocación que significaba para América Latina la existencia de una revolución socialista, comunista en una isla en el Caribe, con un apoyo enorme de Estados Unidos. Por lo tanto, ahí hay un factor que sin duda tiene influencia sobre la manera como se configura la sociedad, la economía y la política chilena. ¿Alfredo? Sí, mira, lo que pasa aquí es que uno tiende a estar de acuerdo con todos los interlocutores, porque todos los hechos que ustedes eligieron son importantes. Yo creo que indudablemente la década de los 60, después de la Revolución Cubana y su contraparte, la Alianza para el Progreso, inicia una modernización de América Latina que se proyecta hasta nuestros días. Inicia también una serie de fenómenos terribles, ¿no es cierto?, como la dialéctica insurgencia contra insurgencia, con los resultados que conocemos. Sin embargo, yo voy a elegir otro tema, como el impacto más importante en Chile, porque pensando en el Chile actual, en el Chile que vivimos hoy día, yo creo que la caída del muro de Berlín, al menos en el plano político, tiene un impacto muy notable, ¿ya? Yo creo que la transición chilena es una transición de fin de Guerra Fría y que de algún modo es posible, además por supuesto de factores internos y un mérito de actores internos, es también producto de que cambia, ¿no?, el escenario de confrontación mundial que de un modo u otro le había dado sustento ideológico a la dictadura militar, ¿no? Y produce transformaciones ideológicas muy importantes en todo el espectro políticos chilenos, o sea, notablemente en la izquierda. Claro, estuvimos en el contexto de ese proceso en el mundo y en Europa, Ahora, en la Unión Soviética, pese a que aquí tuvimos un plebiscito antes que cayera el muro, digamos, y que tuvimos elecciones por los días en que caía el muro. Exactamente. Claro. Pero yo diría que elijo la caída del muro de Berlín como simbólica, porque creo que también afectó muchísimo a Chile lo que termina con la caída del muro, la Guerra Fría. Correcto. Que al imbricarse con nuestros conflictos sociales y políticos internos, generó una situación de mucho mayor antagonismo al interior del país. Juan Emilio. Fíjate que a riesgo de ser autorreferente, yo elijo al propio Chile. El cambio producido en el 89, el proceso, digamos, en su dinámica anterior y en su dinámica posterior, lo encuentro una tremenda proyección para el mismo Chile, en 4 variables que estimo fundamentales. La primera, la política. Chile marca, con los acontecimientos que he mencionado en sus 3 dimensiones, un antes y un después en cuanto a la forma de concebir la sociedad. Esa sociedad polarizada que viene, a mi juicio, desde la década de los 30 y que culmina con la acción del 73, esa sociedad que no es capaz de solucionar sus problemas, la forma de hacer política, el enfrentamiento y la incapacidad de los partidos para dirimir sus problemas. Todo lo que conocemos del 73 al 90 en el gobierno militar. Y posteriormente la fortaleza de las instituciones, el respeto por la democracia, el compromiso por los derechos humanos, el compromiso concreto de que nunca más volviéramos a repetir los errores que nos habían llevado a una ruptura de la sociedad. La segunda variable es el cambio del enfoque de un Chile que geopolíticamente está
como aislado entre la cordillera, el mar, el desierto, con sus vecinos allí, hacia un Chile que sale al mundo y se proyecta, como lo vimos, hacia el Asia-Pacífico. Apuesta por un sistema de tratados de libre comercio, dinamiza su economía, etcétera. Claro. Y la tercera vertiente, yo diría que es una vertiente sociológica más difícil de entender, que lógicamente las generaciones que van integrándose a nuestra sociedad después de los 90 es una generación que viene cargada con un ADN diferente al nuestro. Así que yo veo que el propio Chile es el actor de su gran cambio. Para tomarle el peso a lo que estás diciendo, porque Chile fue tema, digamos, es válido el voto porque fue tema también de uno de nuestros capítulos en nuestra relación con el mundo como país. Es decir, a tu juicio, mucho más importante que todos esos otros acontecimientos mundiales para nuestro propio destino fue lo que nosotros mismos hicimos en Chile. Como receptores, claro, de ciertas tendencias que aquilatamos, que sufrimos, que enfrentamos, pero y que nosotros las tomamos salimos de una manera diferente. El tiempo ha corrido, nos queda un minuto casi para terminar el bloque y nos queda todavía un voto en este bloque que es el del hecho más épico, más simbólico, el más emotivo, el que podemos describir como una epopeya, ¿no?, que nos haya emocionado. Tú tienes la palabra en la boca, Juan Gabriel. Sudáfrica, claramente. Y el fin del apartheid y la generación de un país del arco iris, digamos, con la posibilidad de convivencia, con todas las dificultades, dramas, tensiones, conflictos que se desarrollan hasta el día de hoy, pero no cabe duda que el factor más decisivo en el sentido de generar una imagen de lo que puede ser la convivencia humana digna, llena de respeto y con valores humanistas muy, muy acendrados, lo da, digamos, Mandela y lo da el fenómeno sudafricano. Por lo tanto, eso es para mí el factor central. Culmina una historia que, como ustedes saben, yo valoro mucho, que es la historia haitiana. Bueno, por experiencia la liberación de los esclavos en Haití, que es un hecho que hasta el día de hoy duele y al mismo tiempo hace de ese pueblo un pueblo muy notable. Que puede meritar otro capítulo de una próxima temporada, lo de Haití. Alfredo. Yo voy a coincidir esta vez con Juan Gabriel. Primera coincidencia de la noche. Yo creo que de los acontecimientos que se han tratado en este programa, el fin del apartheid en Sudáfrica tiene una relevancia global, en el sentido de que es el final del largo proceso al que ya hacíamos referencia hace un rato de descolonización y de globalización de la democracia, ¿ya? Globalización de democracia que tiene... diría yo como tendencia, porque no olvidemos que hemos puesto mucho énfasis en la importancia que va a tener China en el siglo XXI, que ya está teniendo China en el siglo XXI, y claramente China no es una democracia, ¿no? Y hoy día es una de las dos grandes potencias hoy día. Pero creo que Sudáfrica expresa al mismo tiempo la culminación de el proceso de descolonización y de esta llamada tercera ola de democratizaciones que va a caracterizar tan fuertemente la segunda mitad del siglo XX. ¿Y Juan Emilio? Yo, ¿Coincide o no? Concordando con que Sudáfrica es un gran hecho, yo, con las variables que tú leíste, yo lo tengo elegido con otra variable. Ya. Para mí el más épico es la llegada al hombre a la luna. Está en nuestra memoria colectiva. En nuestra memoria colectiva, una cosa impresionante. Y además, estas semanas me ha impresionado lo que hicieron los rusos de colocar a un grupo que va a ir a futuro 500 y tantos días en una cápsula para practicar los 500 y tantos días que van a tener que estar en el espacio para llegar a Marte. Claro. Eso lo encuentro épico en el sentido de la palabra. Pero a Sudáfrica la tengo como muy regalona para otro voto. Claro. Interesante, porque efectivamente hay votos divididos, me estaban apuntando aquí, ¿no es cierto?, por el sonoprompter, justamente porque fue muy interesante la discusión y en cada tema hubo una elección distinta con matices o con alguna coincidencia, pero se fueron quedando con hechos diferentes. Entonces, haciendo una revisión de cómo han ustedes jerarquizado estos hechos según las variables que hemos analizado en esta oportunidad, el hecho más gravitante para el mundo comparte lugares aquí el fenómeno de China, porque como tú planteabas, Juan Emilio, no es solo la revolución, sino que todo el proceso posterior, actual y futuro de China. Comparte ese fenómeno con las crisis económicas, que mencionaron varios de ustedes, con reconocimiento de que su impacto en el mundo también las hizo extremadamente gravitantes, y la del 29 en particular, y también la carrera espacial, que es lo que se planteaba como también un acontecimiento que va a significar mucho para el mundo hoy y en el futuro.
El hecho más impactante para Chile también tuvo votos compartidos entre la Revolución Cubana, las crisis económicas y la caída del muro y Chile en el mundo, que fue el voto de Juan Emilio Cheire, valorando lo que en este país se hizo también para cambiar nuestro propio destino. Y ahí ustedes compartían votos entre dos de esos hechos. También tenemos entonces absoluta división. La única coincidencia, ¿no es cierto?, de dos votos de ustedes se produce con Sudáfrica libre, como una hazaña épica de nuestro tiempo que concitó, ¿no es cierto?, estas dos valoraciones. Y en este caso también, como hecho más épico para la humanidad, acaba de seleccionar Juan Emilio la carrera espacial. Es que son como las dos grandes pues, épicas del, ¿no? Claro. del siglo XX, ¿no? Por un lado, yo pensé que estábamos todos de acuerdo en casi todo. Pero finalmente es que todos fueron muy conceptuosos para reconocer los votos de los demás, ¿no? Entonces ahí hubo una valoración también de los mismos hechos, pero finalmente se fueron quedando con una elección distinta. Súper interesante la elección. Vamos a seguir esta conversación después de los siguientes comerciales para determinar, tal vez en un análisis de contrastes, cuáles fueron los hechos más violentos o generadores de violencia o más contribuyentes a la paz en el mundo, así como finalmente cuál, y ahí se insinuaba algo ya, resultó de estos acontecimientos el más inesperado para el mundo. Ya estamos de vuelta con ustedes. 3CC, con el auspicio de Banco Estado, está presentando Mundo en Juego. Estamos de vuelta en Mundo en Juego y en esta edición especial conversando sobre los 10 temas o acontecimientos que abordamos a lo largo de la temporada 2010 del programa. Entremos en materia con los siguientes votos. Quería solamente apuntar al inicio que nosotros en este ciclo no abordamos en sí las dos guerras mundiales, pero sí las aludimos muchas veces a raíz de otros acontecimientos que la antecedieron a la Primera, a la Segunda Guerra, o que fueron consecuencias o derivadas también de esos hechos tan violentos del siglo XX. Sin embargo, descontando entonces esas guerras que a uno se le vendrían a la mente tal vez en un primer lugar como hechos más violentos, ¿cuáles dirían ustedes que de los que sí analizamos fueron los más violentos o generadores de violencia en el mundo? A ver, partamos ahora por nuestro invitado Alfredo Riquelme. Bueno, la verdad es que yo estaba pensando justamente en las dos guerras mundiales y se me hace muy difícil poner algunos de los hechos que están en el mapa a la altura de lo que significaron esas grandes conflagraciones, ¿ya? La Primera Guerra Mundial, porque es la primera experiencia de una guerra total, ¿no es cierto?, de potencias industriales, que somete a toda Europa y Estados Unidos, pero sobre todo Europa, una tensión extrema. La Segunda Guerra Mundial, por todos los fenómenos que van asociados a ella, ¿no? Entonces, todo lo que son conflictos bélicos o que han tenido una dimensión bélica que están aquí en el mapa, palidecen frente a el significado de esta guerra, la Segunda Guerra Mundial, que lleva asociado el Holocausto, que termina con el lanzamiento de bombas atómicas, etcétera. Por lo tanto, voy a elegir la crisis del 29 por su efecto. Su efecto, porque conduce, entre otras cosas, al surgimiento de la Alemania nazi, que va a desencadenar una de estas dos grandes guerras. Tu voto es vinculante. Claro. Exactamente, porque los temas, los hechos violentos que están aquí palidecen frente a las dos grandes guerras. Es que la pregunta mundiales. lo contemplaba. Puede haber hechos que pueden haber sido los más violentos en sí o bien los más generadores de violencia. Y finalmente, claro, indirectamente, pero hay un proceso tremendo de cambio que se traduce en la Segunda Guerra Mundial. Juan Emilio. Bueno, yo estoy de acuerdo con Alfredo, pero para elegir uno de los que están aquí, yo creo que el conflicto árabe-israelí es un hecho terriblemente provocador de violencia. Provocador de violencia, además, en un contexto en que ya la Segunda Guerra Mundial termina con un tipo de guerra, cuando termina la Guerra Fría ya se consolida más ese concepto, pero vemos cómo en una región geopolítica y estratégicamente de una importancia tremenda, no solamente se desarrollan los 4 conflictos que vimos y las sucesiones de otro tipo de actos de violencia posteriores, sino que la incapacidad en este siglo, finales del siglo XX y siglo XXI, para dirimir un conflicto producido también como efecto de lo que acaba de mencionar Alfredo. Y además como un lugar
tan focalizado, donde se dan formas de violencia de todo tipo que hemos analizado, y donde conviven factores del nuevo tipo de amenazas, estos movimientos fundamentalistas, los movimientos que tienen un germen de destrucción y acción militar de otro tipo, los movimientos que anidan una parte que es política, que es económica, que es ideológica, y justo está ahí. Y todas las otras guerras pivotean siempre ahí. Vimos Irán, Kuwait, por ejemplo, y vimos que bombardeaban a Israel. Claro. Entonces, a mí me impresiona que la violencia que allí estalla, y que la hemos visto en los últimos días, es terrible y tiene efectos en el mundo entero. Claro. Juan Gabriel. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que se acaba de decir. Tanto me parece a mí que las dos guerras mundiales son un hecho central. Sin embargo, las dos guerras mundiales de alguna manera se cierran en sí mismas. Los otros dos acontecimientos, tanto la guerra entre Israel y Palestina, o Israel y los países árabes, como los ataques a Irak y Afganistán, son hechos que siguen y cruzan la frontera de los dos siglos, y hoy día cuando los miramos nos cuesta imaginar una forma de solución de ambos, porque es evidente que si las condiciones de la situación se mantienen, de la situación actual se mantienen, la tensión entre Irán y los Estados Unidos, que al fin y al cabo es el mismo tipo de discusión y de conflicto que existe respecto de Irak. Armas de destrucción masiva en manos de países que están opuestos a Israel o se oponen a los intereses de Estados Unidos económicos y geopolíticos en la región. Por lo tanto, la proyección de esas dos guerras hacia el siglo XXI o en el curso del siglo XXI siguen sin solución. Y eso a mí me parece que es factor central de la violencia que hoy día, como hemos visto a través de todas las actividades terroristas que se expanden por el mundo, pueden seguir cursos extraordinariamente enloquecidos. O bien, digamos, ya sea porque multiplican la paranoia de algunos que persiguen gente en países insólitos buscando terroristas donde no existen, o bien, digamos, porque otros creen que es necesario multiplicar sus actividades de protesta y de violencia en lugares muy lejanos del escenario del conflicto mismo. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una base fundamental de violencia para el mundo hoy día. Y por contraste, ¿cuál hecho de estos que hemos analizado dirían ustedes que ha sido el que más ha contribuido a la paz en el mundo? Algunos insinuaron algunas razones ya cuando eligieron el más simbólico o el más épico. Yo no voté por Sudáfrica porque lo tenía justamente por ejemplo de paz. Y creo que es un ejemplo de paz no solamente en términos políticos y sociales, sino que de confianza de las partes, de ser capaces de mirar una división tan profunda y encontrar una fórmula de solución a una cosa que muchos veían que no la tenía. Entonces creo que es un ejemplo de cordura, de entendimiento, de apertura, de gradualidad, de verdad, de término de una cosa muy loca. ¿Y por qué lo veo como un ejemplo para la paz? Porque allí donde, a contrario sensu, se da lo que veíamos antes, donde no es posible que los palestinos con los israelitas se entiendan en circunstancias que en el origen del tema está el reconocimiento de los dos estados, acá vemos que fue posible. Y en cualquier relación de confianza entre países vecinos, etcétera, yo creo que Sudáfrica es un ejemplo de lo que en sí refleja el sentido de la paz. ¿Compartes, Alfredo, o tienes otro hecho? En este caso comparto, y para no reiterar lo que ya ha dicho bien Juan Emilio, yo diría que el fin del apartheid en Sudáfrica y la construcción de una democracia multiétnica, digamos, pero con una ciudadanía común, ¿no? Además de lo que ya
señalaba cuando la había nominado para otro de la categoría, creo que también nos muestra justamente un curso que contrasta con el del Medio Oriente, cuando la acción política, creo que muestra la importancia de la política, así como el Medio Oriente muestra el fracaso de la política, ¿ya? Sudáfrica muestra los logros de la política, de los propios actores políticos sudafricanos, que son capaces de pasar de una guerra, de una lucha muy violenta, que llega incluso a acciones de guerra, intervención internacional, etcétera, en el contexto de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, a pasar, ¿no es cierto?, a una transición pacífica, ¿no?, y que se beneficia del final de la Guerra Fría y de lo que parece ser, ¿no es cierto?, un mundo en el cual va a predominar los valores de derechos humanos, de democracia y la acción multilateral. Porque yo creo que la acción multilateral es muy importante para generar las condiciones que permiten la transición sudafricana. Claro, por ¿no? toda la presión y el clima internacional. Y que adquieren toda su potencia en los primeros años de la posguerra fría. Yo creo que desgraciadamente esto no significa que esas tendencias vayan a mantenerse en el futuro. O ya en el presente. Yo creo que el multilateralismo ha tenido problemas, ¿no? Y creo que también la propia dinámica, ¿no?, interna sudafricana requiere que ese esfuerzo político que se hizo para fundar la democracia sudafricana se siga realizando hoy día. Yo veo con preocupación que hoy día la calidad de la política sudafricana no es la misma que en el momento de Mandela. Tu elección, Juan Gabriel. A ver, yo voy a decir algo y luego lo desmentiré. O sea, efectivamente la caída del muro de Berlín genera condiciones en las cuales hay un diálogo más abierto y hay un tipo de relación entre Rusia y los Estados Unidos positiva. Yo reconozco que hay mucha gente que piensa que la existencia de los dos grandes bloques permitía un tipo de equilibrio y de empate que garantizaba cierto nivel de paz y que la situación que sigue a la caída del muro genera condiciones que a lo mejor no facilitan esa paz. Por lo tanto, ahí hay algo de dulce y grasa que habría que mirar más en detalle. No me cabe la menor duda que Estados Unidos se equivocó en su trato hacia Rusia después de la caída del muro y creo que hoy día es el presidente Obama el que está reconstituyendo, particularmente a través de los tratados y los acuerdos en torno a la reducción de las armas nucleares, un escenario nuevo. Pero siguiendo lo que ellos han dicho, que me parece que estoy muy de acuerdo con ellos, yo voy a tomar América Latina. Es decir, no es solamente la transición chilena, es la transición y los procesos de democratización en América Latina, los acuerdos entre los países de la región, las fórmulas de encontrar mecanismos de solución de controversia, la manera como este continente decide siempre acudir a fórmulas jurídicas para resolver sus problemas. Yo creo que el rechazo a tener armas nucleares en la región, yo creo que allá hay toda una serie de elementos que a veces no nos hace a nosotros, no lo reconocemos suficientemente, quiero decir. América Latina es un continente pacífico y me parece a mí que estas transiciones que hemos vivido en ello, nosotros deberíamos apreciarla mucho más como contribuyendo a lo que es la paz mundial. Interesante, porque además, bueno, lo vimos América Latina también en el contexto de en qué pie nos sorprenden los bicentenarios a los principales países de la región y hay ahí un análisis entonces que también condimenta la conversación que estamos teniendo. Nos queda poco tiempo, entonces en breves palabras, porque tal vez algunos de los argumentos ya se han dado. ¿Cuál de todos los acontecimientos son a su juicio el más, o es a su juicio el más inesperado, el más sorpresivo, el que significó más un vuelco? A ver, Alfredo, vamos, alterando el orden. Yo en este no tengo duda. La caída del muro de Berlín. No era sorpresivo las semanas anteriores, pero 2 años antes había personas, no solo personas, actores convencidos, en estados, potencias enteras, que estaban convencidos que el único modo de terminar con el comunismo en el mundo era casi con una especie de guerra nuclear, ¿no? O con una gran presión en todos los frentes de lo que era entonces la Guerra Fría global. Y finalmente lo que se produce es una implosión del sistema y los actores que ponen fin y el actor que pone fin, digamos, a la Guerra Fría y al propio sistema soviético es el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Gorbachev, ¿no? Y luego los ciudadanos de los países de Europa del Este, ¿no? Empezando por los polacos que ya estaban en movimiento desde antes, pero al que se suman checos, eslovacos, alemanes, etcétera. Entonces creo que indudablemente eso fue una sorpresa
para todo, empezando por los sovietólogos. No, incluso la forma en que se precipitaron los hechos fue sorpresiva, yo creo, hasta el día anterior, que empezara a Así es. derrumbarse el muro físicamente. Así es. Juan Emilio. Yo concuerdo plenamente. Solamente le agregaría al muy buen análisis del doctor en historia y amigo, es que no solamente el efecto allí, sino que la desintegración, porque se creyó que después del muro los países satélites se quedaban en la Unión Soviética, se desmembró la Unión Soviética. Después de desmembrarse la Unión Soviética se creyó que salían del Pacto de Varsovia, que no iban a salir del Pacto de Varsovia todos, salieron todos del Pacto de Varsovia. Están en la Entonces, OTAN. y están en la OTAN. Entonces, la arquitectura que vino posteriormente también es inesperada. Yo creo que Gorbachev no se la pensó nunca. Juan Gabriel. Bueno, yo creo que se ha argumentado también ese punto que no tiene sentido insistir en ello. Es decir, es un hecho conocido, es uno de los hechos más extraordinarios que uno pueda observar y yo creo que no hemos terminado de apreciarlo, lo brusco, lo súbito, lo inesperado, lo sorpresivo de la caída del muro y del derrumbe del imperio soviético. Como dijimos en el programa en que lo analizamos, el factor esencial, hoy día se dice, de ese derrumbe tuvo que ver con que ya quienes conformaban las élites que manejaban el sistema no creían más en él. Y cuando dejaron de creer, se vino al suelo. Y eso es una realidad. Pero yo voy a agregar las crisis económicas porque es evidente también, ya lo dijimos en nuestro programa, que no solo la del 29, sino que particularmente las recientes han sido hechos que los economistas no se les había pasado por la cabeza que iban a ocurrir y por lo tanto, digamos, luego de construir una serie de libros para explicarla, se enfrentan con que viene otra crisis que tampoco preveían en ninguna parte. Por lo tanto, estamos ahí enfrentando hechos extraordinariamente sorpresivos, peligrosos, inmanejables, difíciles de visualizar. Y creo de que allí en ese factor de lo imprevisible, la recurrencia a lo imprevisible, a lo sorpresivo, va a estar, para bien y para mal, la característica principal del siglo XXI. Interesante. Bueno, en este bloque hubo también votos divididos para las primeras categorías del hecho más violento o más pacífico. Hubo más coincidencia en esta parte final respecto del hecho más sorpresivo. Pero interesante hacer el recuento, ¿no? Hubo 2 menciones para el conflicto de Palestina entre árabes e israelíes, entre israelíes y palestinos, como hecho más generador de violencia en estas décadas y en nuestro tiempo, incluso hacia futuro. Pero Juan Gabriel, lo vinculabas tú también con las guerras del Golfo, que además ocurren casi en la misma zona del mundo. Hubo otra mención para las crisis económicas como generadores, planteaba Alfredo Riquelme, ¿no es así?, de cambios históricos y de procesos que desembocan finalmente en la Segunda Guerra y en otros hechos violentos en el mundo. Y también, bueno, la que ya mencionaba, la crisis de Palestina, que lo mencionó también Juan Emilio. En el caso del hecho más pacífico, más favorable para la paz en el mundo, Sudáfrica Libre tuvo 2 menciones y aparece efectivamente como un emblema de nuestros días también de lucha por la paz y en paz, eminentemente en paz al menos, porque también hubo sangre ahí en ese territorio. Y los bicentenarios, que fue una mirada distinta para destacar el rol de América Latina en el mundo como un continente esencialmente pacífico. Y finalmente, como hecho más inesperado o más sorpresivo, hubo 3 votos para el tema de la caída del muro, por las razones ya que acabamos de escuchar, pero también se incorporaba allí el tema de la crisis económica por el hecho, Juan Gabriel lo apuntaba muy bien, de que siempre terminan sorprendiéndonos las crisis, aunque sabemos que por ahí viene una, ¿no? Pero finalmente el momento en que ocurren y los alcances que tienen sí son inesperados y no previstos. Quiero hacerles una pregunta, ¿no? Tal vez a ustedes y a quienes nos están escuchando. Seguramente más de una vez has llegado al banco pasadita a las 2 de la tarde, a las 2 y 1 minuto, y te has encontrado con que no podías hacer tus trámites bancarios. Desde ahora no vas a tener que correr. En todas partes, en tu barrio, en el almacén de la esquina, hay una caja vecina esperándote. Ahí puedes girar plata, puedes hacer depósitos, hacer transferencias, pagar cuentas, pagar dividendos y todo esto de manera muy rápida y segura. También, por supuesto, lo puedes hacer en cualquier sucursal de Serviestado. Banco Estado, creer en las personas, ese es nuestro negocio. Por algo nos lo dice Banco Estado. Volvemos enseguida.
Estamos de vuelta ya en el bloque final de esta edición especial de Mundo en Juego, hablando de impactos, consecuencias, efectos y cambios de rumbo que han generado los 10 acontecimientos de la historia mundial reciente que analizamos en esta temporada de Mundo en Juego 2010. No queda más que cerrar el programa con las palabras finales de nuestros panelistas y de nuestro invitado especial. A ver, vamos en ese orden, Juan Emilio. Yo diría que el siglo XXI, como producto de estos y otros hechos, se nos presenta como un siglo muy auspicioso, si es que lo sabemos aprovechar. Sintetizaría en que ojalá no tuviéramos los hechos de violencia que vimos, se produjeron en el siglo XX, y que aprendiéramos de todas las buenas lecciones derivadas de procesos de paz, de procesos de integración, de procesos que avanzamos en ciencia y tecnología. En suma, que de la historia del siglo XX rescatemos todo lo positivo para un mundo en paz, en democracia, con respeto a las libertades y que nos aleje o solucione aquellos conflictos que todavía perduren. Alfredo. Sí, bueno, yo creo que de todas las épocas se puede decir lo que escribe Dickens al comienzo de la historia en Dos ciudades, que era la mejor época y que era la peor época, ¿ya? Yo pienso, quiero tener una visión optimista y creo que la global, al menos la proclamación global o casi global de valores como derechos humanos, democracia, resolución pacífica de los conflictos no nos apuntan en un sentido auspicioso. Sin embargo, creo que para que esta orientación predomine, ¿no?, se requiere una buena política, como decía hace un rato, y también se requiere resolver las asimetrías, no solo de poder, sino que también económicas que siguen existiendo en el mundo. Yo creo que la forma en que se enfrentaron las crisis económicas en el siglo XX condujeron a resultados desastrosos en unos casos y en otros casos a resultados auspiciosos. Y lo mismo en otros terrenos. Creo, por lo tanto, que va a depender mucho de lo que los distintos actores políticos del mundo sean capaces de hacer, ¿no?, que esta época vaya en una dirección o en otra. Juan Gabriel. Bueno, el siglo XX fue un siglo de una violencia brutal. Y naturalmente, si uno mira el mapa del mundo y el mapa de Europa, que fue un actor tan central en el siglo XX, a comienzos del siglo y a fines, uno se da cuenta cómo las cosas cambiaron de una manera muy radical y muy dramática. Y lo que nosotros estamos visualizando es cómo van a cambiar en el siglo XXI. Yo no me atrevo a hacer predicciones, pero sí diría una cosa. La velocidad de los cambios aumenta. Las cosas pasan más rápido que antes. Y procesos de generación de cultura y de instalación hoy día están mediatizados por un fenómeno tecnológico que mueve de una manera radical las voluntades y las migraciones y las formas de organización y de la economía y de la política. Naturalmente, para mí la política buena va a ser una política global, es decir, va a ser una política que tenga primero consistencia multilateral, en el sentido que sean muchos actores que se respetan unos a otros, pero en segundo lugar que tiene que haber una tendencia hacia una visión común de los intereses de los seres humanos, de los intereses de la naturaleza, de los intereses del desarrollo del medio ambiente, de tal manera de que el mundo pueda pensarse a sí mismo como una unidad. Y eso falta mucho todavía para alcanzarlo, pero sin gobierno global en algunas áreas, este mundo puede todavía cometer brutalidades mayores que las que cometió en el siglo XX. Bueno, quiero agradecer especialmente a Alfredo Riquelme, invitado Gracias especial en este programa, por haberse sumado a nuestro panel de análisis. También, por cierto, a Juan Emilio Cheire y a Juan Gabriel Valdés. Y también quiero agradecerles a ustedes todos los comentarios positivos, propositivos que nos han hecho a lo largo de esta temporada de Mundo en Juego a través de nuestro correo electrónico mundoenjuego@13.cl. Pero los quiero invitar a que lo sigan haciendo porque nos queda todavía nuestro programa final, nuestro programa número 12. La próxima semana, donde vamos también a cerrar de alguna manera esta temporada, proyectando además estos acontecimientos ya derechamente al siglo XXI y al futuro, porque es un mundo en juego que se nos viene dibujando ya a partir de los acontecimientos que hemos revisado y un mundo que sigue en juego, que sigue en juego, digo, con cada gran acontecimiento que ocurre. Nos encontramos en una semana más, que estén muy bien y hasta pronto.
13C, con el auspicio de Caja Vecina de Banco Estado, el banco en tu almacén. Giros, Depósitos y Pagos, presentó Mundo en Juego.